El trato ideal, parte 7, final de la historia. A la mañana siguiente, Yui iba a la estación de policía, con miedo, aterrada, porque iba a enfrentarse a su peor pesadilla. Al menos tenía a su lado a su hermoso tormento y a su hermano. Al ingresar, Yui se llevó la peor sorpresa de su vida, al ver que el acosador era aquella vecina que decía apoyarla, que decía ser su amiga. Esto hizo que Yui entrara en pánico y le preguntara por qué había hecho todo esto. Yoseok también estaba impactado, y esta mujer llamada Jeonwi había confesado que hizo todo eso porque quería parecerse a Yui. Yui, tras observarla, se daba cuenta de que su vecina había cambiado tanto desde el día en que la conoció. Ahora está más delgada y no usa lentes. Pero se había dejado engañar. Yui, molesta, le reclamaba por todo el daño que le había hecho, y esa odiosa confesaba no haberle hecho nada. ¿Me quieres ver la cara de estúpida? Porque Yui jamás mostró inseguridad ni miedo, pero era obvio, porque jamás supo lo que vivía Yui día a día. Vivir con miedo de ser perseguida por alguien, de llegar a casa y ver sus paquetes abiertos, de sentirse vigilada. Y ante esto, Yui quería desquitarse de alguna manera, así que le dio unas buenas bofetadas. También quiero darle un trompazo. Y así le gritaba que le explique qué había hecho mal. Jeonju, que no tenía ni pizca de vergüenza, le dijo que sentía envidia. Ella es bonita y por eso su vida es fácil. En cambio, ella se había esforzado estudiando y ni siquiera había obtenido un trabajo decente, pues todos la rechazaban porque no tenía una cara bonita o buena presencia. Y al conocer a Yui, deseó ser igual que ella, así que empezó a vigilarla. Un día sintió curiosidad y abrió uno de sus paquetes. Al encontrar lo que había ahí, se llevó varias cosas para embellecerse, y conforme el tiempo iba pasando, con cada loción, shampoo o perfume que se colocaba, sentía que se parecía más a Yui, pero ahora no entendía por qué la tienen retenida. Solo se llevó unas pocas cosas y gritando quería que solo le den una advertencia y la dejen ir. Yoseok, al escuchar a esta mujer, quería golpearla, pero esa loca de pronto le pidió a Yui que controle a su novio, pues él la amenazó para que se entregara, ni que hubiese cometido un delito tan grave. Yui solamente se sorprendió ante esto, pero estaba confundida. Un poco más tarde, Yoseok seguía furioso con esa mujer, pero Yui estaba inquieta con lo que le dijo. Dado a esto, Jungwon decidió contarles que él había estado investigando para poder dar con el paradero del acosador. Había contratado a un investigador y empezó a sospechar de que era una mujer, pues un día había visto a una mujer similar a Yui que incluso tenía su mismo aroma. Así, tras investigarlo, dio con esa mujer y fue a verla para persuadirla y que se entregara. Le había dado una semana de plazo, caso contrario, él la iba a denunciar con las pruebas que había recopilado. Así fue como esa mujer loca se entregó. Ante esto, Jungwon lamentaba que ella haya visto este lado malo de él, pero Yui solo se preocupaba por él, de que pudo haber salido herido. Yoseok estaba muy agradecido con su cuñado, pero de pronto Yui, por un momento, se perdió junto a su adorado tormento en un mundo de romance sin prestarle atención a Yoseok, hasta que de pronto Jungwon, sacando una llave de auto, se la entregó a él contándole que de ahora en adelante él va a ser el chofer de su hermana, pues él iba a un viaje de negocios al que no podía faltar en Shanghái. Yoseok obviamente aceptaba feliz, pero de pronto recibió una llamada inesperada que lo puso un poco tenso. Unas horas más tarde, Yoseok se encontró en un parque con Jeonnun. Él lo había citado para disculparse por lo que había ocurrido ese día. Yoseok, aunque estaba molesto con él, también sabía que Jeonnun siempre lo ha ayudado, así que le dejó en claro que él nunca lo había ignorado. Jeonnun, a manera de disculpa, le ofreció un par de boletos para un musical para que tenga una nueva cita con su chica, pero Yoseok esta vez lo rechazó porque no quería que luego su amigo le saque en cara lo que le ha dado. Pero cuando Jeonnun le dijo que un amigo se los había regalado a él pero que no los va a aceptar, Yoseok decidió aceptarlos. Y como ya las cosas entre ellos dos estaban bien, le confesó que ya habían atrapado al acosador, que se había entregado por voluntad propia. Jeonnun, un poco sorprendido, tenía curiosidad por saber de quién se trataba, y Yoseok le contó que era la vecina de Yui. Jeonnun al parecer se sentía aliviado. Mientras que Yoseok, a pesar de saber que ya todo empezaba a volver a la normalidad, había algo en su interior que aún lo mantenía muy intranquilo. Y lo peor de todo es que hoy le había dicho a Jeonnun que su cuñado se va a ir de viaje.
Unos días después, Jungwon se marchaba a su viaje de negocios. Yui, ni antes de que él se marche, ya lo estaba extrañando. Pero Jungwon prometía que en su próximo viaje la llevará con él para no estar separados. Uijo, que observaba a Jungwon, se dio cuenta lo mucho que había cambiado Jungwon al estar con Yui, y que incluso no había mencionado nada sobre su traición. Y obviamente es porque Jungwon se había dado cuenta desde el principio que Uijo era el espía de su madre, pero no dijo nada y se hizo de la vista gorda. Uijo ya se había disculpado con Jungwon, incluso quiso renunciar, pero él no se lo permitió, y Uijo estaba muy agradecido y juró que nunca más volvería a cometer errores así. Pasaron los días y Yui salía con sus compañeros. Bori, quien ya se había enterado de que su amiga estaba sin su macho, le daba unos consejos de amiga para que no se quede solterona como Jihyo. Y ahí fue donde saltó como león a su presa, diciéndole que él podría ofrecerse como tributo, ya que también estaba solo. Y mientras se formaba una peleita de pareja, Yui notó que afuera de la farmacia alguien había llegado a verla. Mientras tanto, en el aeropuerto, Jungwon se sentía un poco intranquilo. Decidió llamar al investigador para que le dé detalles de la investigación. El investigador le contó que en la casa de Jeonjui habían encontrado muchas cosas que habían sido sustraídas de los correos de Yui, además de muchas cosas que ella había comprado y que habían sido pagadas con dinero en efectivo. Además, encontraron varias fotos de Yui muy comprometedoras, aunque tenía ciertas dudas y aún tenía que investigar varias cosas. Jungwon también estaba intranquilo, porque aunque todas las pruebas apuntaban a que esa mujer es la culpable, algo le decía dentro de él que algo no cuadra. Más porque Yui una vez le dijo que pensó que su acosador no era una mujer sino un hombre. Así empezó a preocuparse y su intranquilidad se volvió más severa cuando llamó a Yuseok y este no le contestó. Llamó a Yui, tampoco le contestó. Ya angustiado, aunque tenía una reunión muy importante, decidió dejarla de lado y sin abordar el avión, le pidió a Uijo conseguirle un auto de inmediato. Por otra parte, Yuseok llegaba a la habitación de su amigo, el compañero de cuarto de Jeonung. Le contaba que su cita de hoy terminó muy pronto. Y la verdad es que si fue a ese musical fue porque Jeonung le había dado esas entradas. Su amigo le comentaba que a él no le cae bien Jeonung. Ese tipo le da escalofríos y odia que toquen sus cosas. De pronto, Yuseok se recostó en la cama de Jeonung. Su amigo le advertía que no lo haga y de pronto una lámpara rodó por el piso escondiéndose debajo de la cama. Al intentar sujetarla, descubrió cosas que ese disque amigo escondía. Así empezó a sacar todo y encontró muchísimas fotos de su hermana. En eso, Yuseok recordó la felicidad de Jeonung al entregarle esas entradas. Y ahora sí, Yuseok entró en pánico. Por otro lado, Yui estaba siguiendo al misterioso hombre que es nada más y nada menos que Jeonung, quien la había estado buscando porque según Yuseok había pedido dinero y ahora que le están cobrando y no tiene, está en peligro. Yui no podía creer que su hermano haya hecho eso, pero este malvado le decía que lo hizo para poder viajar al extranjero. Yui estaba preocupada, pero había algo que no cuadraba, así que quiso llamar a Yuseok para saber si esto era cierto, hasta que en ese momento vio llamadas perdidas de Yuseok y Jungwon. Y antes de que ella pueda avisarles, este desgraciado la tomó muy fuerte de la mano, haciendo que lanzara el celular, para luego él hacérselo quedar diciéndole que solo quería llevarla hasta donde está su hermano, así que debe seguirlo hasta su coche. Yui sintió algo extraño porque él nunca antes había tenido un coche, así que Yui le exigió que le devuelva su teléfono y que luego irán, pero este tonto cada vez se ponía más grosero con ella. Ella forcejeó para tratar de arrebatárselo porque justo la estaban llamando, pero esta bestia, esta vez con una mirada de asesino, le ordenaba que se subiera al auto de una vez por todas. Mientras tanto, Jungwon en el auto iba como Toretto. Llamó a la policía para saber de Yui y le informaron que ella se había ido con un amigo de Yuseok. Jungwon cada vez se preocupaba más. Volvió a llamar a Yuseok y esta vez por fin le contestó. Él estaba nervioso y así le contó que había descubierto que su amigo Jeonung tenía un montón de fotos de Yui en todo tipo de situaciones. Jungwon, furioso, quería saber el nombre completo de ese imbécil.
Mientras tanto, la pobre de Yui estaba luchando contra un desquiciado, quien ya la había tomado por el cabello. La estaba llevando a rastras hacia su auto, mientras le reclamaba porque ella no se había fijado en él, y más bien tuvo que fijarse en una basura como Jungwon. Le confesaba que él había estado ahuyentando a varios pretendientes, sin embargo ella jamás lo miró a él. Yui, aprovechando su descuido, le mordió la pierna. Así logró que ese idiota la soltara. Yui empezó a correr y gritaba por ayuda, pero nadie acudía. En eso, ese idiota alcanzó a patearla. La golpeaba contra la pared, para luego contarle que es por eso que la había traído a este sólido callejón. Empezó a burlarse de ella, diciendo que no le importa que haya sido mujer de otro, pero ahora él la tendrá y el otro la odiará. De pronto, alguien lo sujetó de la cabeza, lo golpeó y lo lanzó al suelo. Y era nada más y nada menos que Jungwon, quien iba a acabar con este tipo. Hace ya varios días, cuando él había estado en un cybercafé con sus amigos, escuchó a Yoseok hablar con su hermana. Así se enteró que Yui fue persiguiendo a su novio a la isla Jeju para darle una sorpresa, y fue entonces que este tipo perdió la paciencia. Y hoy, Jungwon no dejaba de golpearlo, lo pisaba, lo pateaba, parecía que era capaz de arrastrarlo al infierno. En eso Yui empezó a revivir el pasado, era como lo que ocurrió con su hermano Yoseok, cuando casi mata a ese tipo con su bat. Ella no quería que él cargue con un pecado así, por eso le suplicaba parar. En eso, Jungwon, al verla y sentir lo aterrada que estaba, frenó. Lamentaba haber reaccionado así y tras eso solo la abrazó, pero Yui no estaba del todo bien, y en un parpadeo, ella se desmayaba, y en poco tiempo, tanto la policía como la ambulancia llegaban. Hace unos meses atrás, este tonto había descubierto que Jeonjui abrió los paquetes de Yui, y para no denunciarla a la policía, le ofreció un trato: pagarle para que ella siguiera abriendo los paquetes, y que Yui siga creyendo que tiene un acosador. Aparte de esto, este cerdo le pedía que con su apartamento que estaba al frente del de Yui, le informe todo lo que Yui haga, y que incluso le tome fotos, y por cada foto, él le pagaría una gran cantidad de dinero. Al escuchar esta oferta, ella no se negó. Al inicio todo era genial hasta que un día Jeonu la había citado a un parque en donde le entregó el dinero acordado, pero esta vez le había pagado mucho menos, porque ella no le había informado que Yui ya tenía novio. Ante esto, Jeonjui enfureció porque por culpa de Yui ella estaba dejando de recibir más dinero, así que decidió arriesgarse a hacer algo mucho más macabro: grabar esos insultos en la puerta. Pero como el karma llega porque llega, Jungwon la había descubierto, y como ya le había dado plazo para que se entregue a la policía, ella estaba desesperada. Jeonung le había aconsejado que se entregara, y que como era su primer delito la van a soltar, y para que se convenciera, ofreció triplicarle el pago a cambio de que se entregue. Pero ella, al ver que ese otro se lavó las manos, estuvo contándole todo esto a la policía, al menos para aminorar los cargos en su contra. Unos días después, el acosador, Jeonung, ya se había recuperado de la golpiza y tuvo que enfrentar a las autoridades, pero se excusó diciendo que tenía esquizofrenia y que podía comprobarlo revisando su historial médico. ¿Me vale? Pero el detective no le creía ni una sola palabra, hasta que Jeonung, molesto, le decía que al que deberían tener preso es a Jungwon por la paliza que le había dado. Amenazaba al detective diciéndole que él es un hijo de un hombre muy prestigioso. ¿Me vale? Pero al detective no le importaba esto. Al poco rato aparecía el abogado de Jungwon con todas las pruebas que acusaban a este tonto, pero este menso seguía diciéndoles que su padre les hará pagar por lo que están haciendo. Hacía berrinches como chamaco malcriado y al poco rato aparecía el susodicho, otro bicho más de la sociedad. Jungwon estaba feliz porque pensaba que su papito vino a defenderlo, pero su padre, en vez de solapar las estupideces de su hijo, le dio tremenda golpiza, porque ya le había advertido: en este mundo hay gente con la que puede meterse y gente con la que no. Y esta vez, por culpa de él estaba en una terrible situación. Y así usó a su hijo como su saco de boxeo.
Por otra parte, Yui seguía inconsciente en el hospital. Jung-won, quien no se separaba de su lado, estaba triste. Se sentía culpable por haberle mostrado ese lado oscuro de él y además no pudo protegerla. En medio de su angustia, aparecía la bruja de su madre, dispuesta a humillar nuevamente a Yui sin importarle el estado en el que estaba. Jung-won estaba furioso, incluso veía a su hermano, y cuando entró Yuseo, rápidamente sacó a esos dos de la habitación. Su madre no paró de gritarle, decirle que esa mujer solo lo está arrastrando, que no es más que una mujerzuela y que seguro ella planificó todo esto para que él le tenga lástima. Jung-won cada vez se enfurecía más. Estaba por perder los estribos, así que le pidió al inútil de su hermano que se la lleve, pero este tonto que le tiene miedo a su mamita le pedía a Jung-won hablar con ella. Esa mujer le recordó a su hijo todo el bendito sacrificio que hizo para que él tenga la posición que tiene ahora, así que debería estar agradecido, no poniéndose en su contra. Le recordaba cómo esa gente la había tratado, cómo la humillaron y la maltrataron. Pero Jung-won ya estaba harto y no entendía cuánto tiempo más tiene que escuchar la misma cantaleta, hasta que su madre le contó que ya sabía que él se va a ir a vivir con su madrastra, la perfecta, y que lo va a abandonar todo. Y sí, su hermano lo había investigado. Le aclaraba. ¿Si acaso pensó que ella lo dejaría irse así como sin nada? Jung-won no podía creer que su hermano lo haya espiado, pero era de esperarse. Su hermano obviamente no iba a permitir que quien mantiene a flote los números de su empresa se fuera del país, pues si él fracasa pierde su trono en la empresa. Ahora sabía que ese sueño que tuvo de niño de tener una familia feliz al ingresar a la casa de su padre no era más que fantasía, y hoy decidió dejar de callar y contarle a su madre que es verdad. Quiere deshacerse de ella y de su hermano. Y ese pensamiento llegó a él cuando su madre quiso quitarse la vida y les pidió a ellos morir con ella. Hoy su madre quería aclararle que eso no fue así, pero Jung-won le dijo que en ese entonces, incluso ahora mismo, lo único que él desea es vivir. Hace 18 años, Yeo-jin, la madre de estos dos, había dejado a sus hijos con su abuelo. Los llamaba a menudo con la esperanza de que le permitan vivir con ellos en la casa, pero ella era rechazada por el abuelo, quien la aborrecía. Permitió que sus hijos la visitaran cada fin de semana. Incluso, al ver que el abuelo tenía preferencia por Jung-won, quiso utilizarlo para ingresar a la casa y no lo consiguió. Empezó su miedo a perderlo todo, que sus hijos terminen encariñándose de esa madrastra, y obviamente eso dañaría todos sus planes. Así que decidió jugarse la última carta, de suscribirse de la vida. Aunque en realidad, lo que esta mujer pretendía era que con esto obtener la lástima del abuelo y le permitan ingresar a la familia. Además, la sirvienta estaba por llegar y nada malo pasaría. Así que no, ella no quería eliminarse. Tenía todo planeado, solo pensaba alborotar a todos con su mensaje. Y hoy esta bruja le rejuraba a Jung-won que las cosas no fueron así. Pero Jung-won le recordaba que cuando ella estuvo en el hospital, ¿acaso no se le hizo extraño que su adorado Seung-won no llegara a visitarla? Seung-won le pedía no decirle nada a su madre, pero Jung-won habló y le contó que su adorado hijo Seung-won era tan obediente que, tal como ella lo pidió, él había tomado un frasco de pastillas para acompañarla al infierno y enfrente del abuelo. Así Jung-won recordaba cómo su madre en el hospital estaba furiosa al ver que su hijo había arruinado sus planes al ir a salvarla. Le decía que le pidió que haga algo enfrente de su abuelo, que suplicara por ella, no esto. Pero hoy su madre entendía por qué su abuelo jamás apareció frente a ella. Jung-won le contó que ese día, cuando Seung-won hizo eso, lo llevaron a emergencias, le hicieron un lavado de estómago y su abuelo le había dicho que ahora podía ver qué tipo de mujer es su madre y por qué no la acepta. Tras ir a ver a su hermano, este le había pedido que guardara el secreto, pero hoy se hartó. No quería saber nada más de ellos dos. Su madre, aún en esta situación, pensaba en su fortuna, pues si Jung-won se va, Seung-won perderá el favor del abuelo y obviamente su posición. Ante esto, Jung-won les aclaraba, se quedaba pero por Yui, y con ellos, que hagan de cuenta que él está muerto. Su madre no pensaba permitirlo y lo amenazaba con arruinar la vida de esa chica si los deja. Pero Jung-won perdió el poco afecto que le tenía y con una mirada de odio les aclaró a su madre que si se atreve a tocarle un solo pelo a Yui, lo va a lamentar por el resto de su vida, pues todo lo que tiene e incluso el puesto de su Seung-won, todo lo perderá. Y fue entonces cuando finalmente Jung-won encontró paz.
Varios días después, por fin Yui despertaba. Sus padres y su hermano lloraban de felicidad. En eso aparecía Jung-won y la madre de Yui le daba las gracias a su yerno por haber salvado nuevamente a su hija. Pero él se sentía mal. La había asustado más que nadie y eso lo mortificaba. Tenía miedo de que ella empiece a temerle y al sentir el toque de Yui, él le juró que nunca más la va a dejar sola. Y fue un juramento que fue escuchado por todos en esa habitación. 3 días después, en una cafetería, Seung-won se había reunido con Mi-ju porque quería saber si durante todo el año que estuvieron casados, él la había hecho sufrir. Mi-ju, asombrada, confesaba que él es alguien muy tranquilo. De hecho, lo amaba. Pero el problema más grande que tiene se llama madre, quien se metía en todo, incluso en qué calzones debería usar él. Y él, al no darle el lugar, hizo que su matrimonio terminara en fracaso. Seung-won se disculpaba con ella, pero Mi-ju notaba que él sigue siendo el mismo de siempre, sumiso, tímido y que oculta sus sentimientos. Y es por eso que decidió alejarse de él definitivamente y dejar esto por la paz. Pasaron los días y en una tarde, las chismosientas, Ha-won y su amiga estaban a punto de salir del trabajo cuando aparecía su jefe. Él estaba molesto por dentro, porque estas chicas solo pasan en sus redes sociales, mucho más Ha-won que pasa solo con el teléfono en mano. Incluso hoy les daba unos pequeños consejos, pero al parecer a Ha-won eso ni le importaba. En eso, las puertas del ascensor se abrieron y ahí estaba Jung-won. Ha-won, al subir al ascensor junto a su amiga, al ver solo a Jung-won, pensó que de seguro ya se separó de Yui. Y como ella le había mostrado esa foto a la madre, de seguro ella lo separó. Por eso quiso aprovechar esta oportunidad. Y pensaba, si una farmacéutica pudo llamar su atención, ¿por qué ella no? Se acercó a saludarlo atentamente, pero Jung-won le decía que al parecer ella no se ha dado cuenta que el ascensor tiene cámaras. Y vio perfectamente cuando fue ella quien le mostró esa foto editada a su madre. Ha-won se puso furiosa. No entendía por qué la trata así. Quiso echarle la culpa a su amiga de que ella fue quien le pidió que lo hiciera. Pero Jung-won ni siquiera les prestó atención. Se marchaba en su auto y Ha-won se sentía frustrada. Empezó a hacer pataletas porque nuevamente fue rechazada. Y al girarse, se dio cuenta de que ya ni su amiga estaba. Pasaron los días y finalmente el horror del acosador había pasado. Yui por primera vez se sentía tranquila y feliz. Ese día sus compañeros de trabajo habían organizado una fiesta en su casa. Jung-won en cambio quería disfrutar con ella a solas, obviamente con una botellita de champán y muchos besos. Pero Yui no podía dejar plantada a sus amigos y más bien dejó a Jung-won con las ganas. Minutos después ya todos reunidos disfrutaban de la buena comida. Todo el ambiente era felicidad. Pero de pronto Yui recibía una llamada de su hermano Yuseok, sorprendiéndola, porque su hermano se fue a Vancouver a estudiar. Pero en realidad Yuseok solo la había llamado para felicitarla. Yui se sorprendió mucho porque no entendía a qué se debía esa felicitación y Yuseok al final cambió de tema. Simplemente le agradeció a su hermana por todo lo que se ha esforzado. Tras colgar el teléfono, Yui regresó a la fiesta y se encontró con un tremendo pastel. Al ver a todos tan felices se sorprendió, más cuando le dijeron que se dé la vuelta. Y ahí estaba Jung-won, con una pequeña cajita roja que contenía un hermoso anillo hecho solo para ella. Yui estaba tan emocionada y le dijo que sí. Bori le demostraba lo emocionada que estaba, porque ahora a ella le tocaba organizar una fiesta de despedida de soltera. Yui, al ver a todos sus compañeros felices y al estar junto a Jung-won, se daba cuenta de que todos y cada uno de ellos le habían enseñado lo que es la verdadera felicidad. Varios días después de que Jung-won le había pedido matrimonio a Yui, él había tenido que viajar por cuestiones de negocios con la constructora con la que él estaba trabajando. Todos estos directivos y ejecutivos lo felicitaban por sus logros, pero Jung-won no podía concentrarse porque extrañaba demasiado a su amada. Recordaba que él antes le había pedido a Bori que no dejara a Yui sola. Incluso este tóxico durante su noche de amor le había hecho un montón de chupetones para que se dieran cuenta de que ella tiene macho. Jung-won de verdad extrañaba mucho a Yui. Ya horas después, Jung-won llegaba a su trabajo a recogerla. Sus amigos a empujones la sacaban de ahí para que vaya a disfrutar. Y así fue, porque un poco más noche, este par de locos dieron rienda suelta a su amor. Tanto que incluso Jung-won, aprovechándose de lo emocionada que estaba Yui, le pidió que se mudara a vivir con él. Yui, que estaba con su cabecita en las nubes, terminó aceptando sin darse cuenta.
A la mañana siguiente, Yui estaba en su trabajo. Ina le informó que su hermano Yuseok había llegado, algo que dejó a Yui muy sorprendida. Quería saber qué pasaba con su hermano, por qué había regresado tan rápido si ya había tenido planificadas sus vacaciones. Bori al verlo se dio cuenta de que él estaba todo un papacito, al igual que Jihyun. Yuseok estaba feliz al ver a las chicas al igual que ellas, y cuando este coqueto fue directamente a saludar con un abrazo a Jaehyuk, lo ignoró. Así no le quedó de otra que ir a ver a su hermanita. Yui estaba feliz y quería saber qué había pasado. Y bueno, Yuseok no tenía de otra que contarle que sí, algo pasó en su viaje y ahora no sabe qué hacer. Un poco más noche, tanto su hermana como Jungwon decidieron interrogarlo para saber qué había pasado. Yuseok con pena les decía que estaba huyendo de una francesa, ya que le había montado un escándalo pidiéndole que se case con ella, incluso que le daría el control completo de sus viñedos. A Yuseok esto lo había asustado mucho, así que decidió salir huyendo, porque él no quería convertirse en agricultor a tiempo completo. Yui quería explicarle a este loco la diferencia entre granja y viñedo. Y al final, después de esta cena familiar, Yuseok se reunió con su amigo, quien le chismoseó que la madre de Jeonnung estaba solicitando a los padres de familia que la ayuden a hacer una apelación para que su hijo salga de la cárcel. Una de ellas se había negado porque ya su hijo había sido víctima del acoso de Jeonnung. Y aunque él había tenido pruebas para encerrarlo, sabía que las influencias de este tipo no lo dejarían. Por eso, ahora que se había enterado que Jeonnung estaba preso, aprovechó para poner también su denuncia. De pronto, mientras ellos platicaban tranquilamente, una chica se les acercó y era una enviada de Hagwon. Más tarde, cuando él salió a fumar, se encontraba con Hagwon, esa coqueta, quien pensó que él había salido tras ella y decidió acercarse, pero nuevamente fue humillada y rechazada por él. Así que se marchó más enojada que nunca porque nadie la quiere. De pronto, mientras fumaba, escuchó unos gritos, y al poco rato vio a Jeon que salía corriendo de un callejón llorando. Detrás de ella iba su novio y una resbalosa. Pues resulta que ese tonto la había estado engañando a Jeon con una chica mucho más joven que ella. Jeon los había descubierto con las manos en la masa, pero aún así ese patán lo negaba, diciendo que solo era un malentendido. Quería llevarse a su novia Jeon, así que Yuseok intervino de la manera más tranquila posible, pero como el patán estaba alterado, él también tuvo que subirle a su tono de voz para defender a la amiga de su hermana, a Jeon. Por otro lado, Yui estaba con Jungwon. Seguía pensando en quedarle a Jungwon por Navidad y en eso Bori se le ocurrió enviarle un par de fotografías de lencería que serían perfectas como regalo de Navidad para su hombre. Y obviamente la avergonzó. A la mañana siguiente, Jeon estaba muy nerviosa y distraída. Sus amigas lo notaron y Jeon en realidad estaba preocupada por lo que había ocurrido con Yuseok. Al irse corriendo, Yui ya le reclamaba a Bori por haberle enviado esas fotos, pero para su amiga eso es algo divertido. Por otro lado, Jeon no podía olvidar cómo Yuseok la había defendido del infiel de su novio, el cual, al querer aparentar ser un machito, empezó a gritar a Yuseok. Y él es joven, fuerte, y obviamente lo ahuyentó. Y le dijo que él se va a arrepentir de lo que le había hecho a Jeon. Todo esto había movido algo en el corazón de Jeon, más cuando se ofreció a llevarla a casa para asegurarse de que ella llegue bien. Jeon a raíz de esto no podía estar tranquila, estaba confundida, y además la persona que la tiene así es el hermano de su mejor amiga. Pasó una semana y por fin llegó la Nochebuena. Las calles estaban iluminadas. Yui y Jungwon disfrutaron de una rica cena de Nochebuena junto a Jeon y Yuseok, aunque para ellos había sido muy extraño que los hayan invitado, ya que se supone que la Nochebuena es solo para enamorados. Yui, al parecer, ya sospechaba que su hermano está interesado en su amiga y decidió invitarlos a la cena. Jeon estaba agradecida e incluso les decía que podrían salir así la próxima vez. De pronto Yuseok le dijo que al parecer ella no disfruta salir con él. Jeon recordó esa noche con Yuseok. Se sentía como una loca por no haber podido dejar de pensar en él durante todo este tiempo. Trataba de decirle a su cabeza que lo de esa noche fue un simple espejismo. Pero no, y ahí estaba el chico que le movió el tapete. Después de esa adorable escena, cada parejita tomó su rumbo. Yuseok se marchó con Jeon y mientras caminaban por el parque, este hombre entre indirectas
le estaba empezando a confesar que tenía sentimientos por ella, y como ahora está soltera, podía hablar con toda libertad. Jeon no podía creerle porque él siempre actúa como un niño inmaduro, pero Yoseok le confesaba que ella siempre le ha gustado desde la primera vez que la vio en la universidad como amiga de su hermana. Jeon no podía creer lo que escuchaba, pero ella ahora también estaba teniendo sentimientos por él. En eso, Yoseok le contó que dentro de poco viajará por 2 meses. Le pidió a Jeon que guarde su número y que si él la llama es porque piensa en ella. Jeon estaba sorprendida porque no esperaba una decisión así. Por otro lado, Yui y Jungwon iban directo a la habitación que habían reservado. Ella se sentía mal porque Jungwon había obedecido lo que le dijo, que solo la tomara de la mano. Pero cuando él la abrazó, le comentó que solo estaba siendo obediente hasta la Navidad. Pero al final, tanto él como ella no se aguantaban las ganas. Minutos después, después de disfrutar de un rato en la piscina, decidieron adelantar su regalo de Navidad. Y para que también Yui por fin le diera la respuesta que tanto esperaba, saber si está lista para vivir con él. Y al recibir una respuesta positiva, esto puso muy feliz a Jungwon. A la mañana siguiente, Jungwon la despertaba y ambos se deseaban feliz Navidad. Jungwon sacaba una cajita azul y le mostraba a Yui un hermoso collar para ella. Además de eso, le tiene otra sorpresa. Minutos después se dirigieron hasta una enorme casa con ambiente navideño, hermoso. Yui pensaba que debe ser de alguien muy importante, pero Jungwon la sorprendió, diciéndole que esa casa es la que había preparado desde hace mucho tiempo para ellos dos. Yui estaba feliz y más cuando Jungwon le dijo que es donde celebrarán su boda. El invierno había pasado, por fin llegó la primavera, y con sus flores floreció una boda sincera. ¡Ay, qué bonito! Así se llevaba a cabo la boda del año, solo con invitados especiales y familiares muy cercanos. Y claro, los novios, deslumbrantes como siempre. Jeon durante la recepción estaba asombrada, más cuando su hijo le contó que Jungwon había llevado meses preparando la casa para él y para Yui. Aunque en realidad a quien les tocó pagar los platos rotos fueron a sus empleados, quienes sudaron la gota gorda para terminar la casa a tiempo. En esta boda habían asistido empresarios muy importantes, incluso el abuelo, el presidente de la corporación. Todos estaban muy felices con esta boda. Y entre los invitados más importantes estaba la madrastra de Jungwon y la madre de Yui, quienes encendieron las velas para los novios. Así Jungwon hacía su entrada triunfal. Y a los pocos segundos, Yui llegaba tan hermosa como la primavera. Entraba de la mano de su padre. Ambos esposos por fin estaban unidos para siempre y sellaban su amor con un tierno beso que luego se puso intenso. Jeon también estaba muy feliz por su amiga, hasta que se llevó tremendo susto cuando Yoseok apareció tras ella. Jeon estaba muy nerviosa, porque ya había pasado bastante tiempo desde que él se había ido a Canadá. Yoseok incluso le había enviado fotos de los lugares donde estaba, para que sepa que sigue vivo. Pero un día, al regresar a Corea, la había llamado. Desde ese momento se hicieron amigos, pero nunca les contó a nadie que tenía miedo. Pero esta vez ahí estaba frente a ella, el Yoseok inmaduro. Y a juzgar por sus expresiones, entre este par al parecer, estaba floreciendo el amor. Mientras tanto, Jungwon y Yui eran las personas más felices del mundo, aunque Jungwon no aguantaba las ganas de estar a solas con su esposa, pero ella solo quería disfrutar un poco más de esta felicidad junto a sus amigos y familia. Pero estaba dichosa, porque por fin había logrado encontrar el verdadero amor. Y así fue como en un mes de marzo, finalmente esta parejita firmó su contrato permanente de amor puro, y esta vez le duraría hasta el final de los tiempos. Y bueno, nos vemos con más historias. No olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones, dejar su me gusta si les gustó y visitarnos en Veretunes para más historias como esta. Y síguenos en Facebook. ¡Hasta la próxima!